Vamos a hablar un poco del tema de ocupación humana y relación con el medio, digamos, cómo ha sido, al menos desde la arqueología, cómo ha sido, digamos, la dinámica de las poblaciones en ciertos espacios, particularmente en Colombia. En realidad la investigación arqueológica en esos temas pues tiene, digamos, ya investigaciones de vieja data, desde Correal y Van der Hamer, en donde se inician, digamos, este tipo de propuestas de ocupación humana temprana y la relación con ese medio. Es un medio cambiante, además, un clima que ha cambiado desde los últimos 75.000 años, ¿no? Cuando se da el, cuando se dan pues el último periodo glacial, que llega más o menos hasta 20.000 años, y que de ahí en adelante comienza a mejorar el clima, pero pues empiezan a haber la ocupación humana, al menos en Colombia, tiene fechas hasta de 12.400 años. Sin embargo, las últimas fechas, han habido dos fechas importantes recientemente, bueno, una reciente y otra en cambio de la década del 90, que es una fecha de carbono 14 que obtuvo Van der Hamen y Correal en Chiribiquete. Justamente vamos a hablar un poquito de Chiribiquete más adelante, pero esa fecha son fechas más tempranas, son fechas de 19.000 años, fechas que pues, se ponen en un contexto de discusión amplio porque se considera, digamos en términos de poblamiento humano de América, se considera que las fechas no deberían sobrepasar los 14.000 años, y esto por cuenta de que las fechas, digamos, tempranas, sí nos acogemos a la hipótesis de un poblamiento por el norte, es decir, por esta parte del continente, pues estaríamos considerando que no deberían haber fechas más tempranas, más antiguas que esas. Sin embargo, el panorama de fechas en Sudamérica pues cambia un poco el modelo, y los modelos, esos paradigmas sobre el poblamiento humano en América empiezan a variar justamente con las fechas que empiezan a aparecer en Sudamérica. Esta es una imagen de esas primeras ocupaciones del norte de América, en donde encontramos justamente la famosa discusión de las puntas de proyectil Clovis y Folsom. Las Clovis son este tipo de puntas que tenemos acá, y los sitios, como vemos, pues muy extendidos, con una gran cantidad de hallazgos arqueológicos de ese tipo de puntas de proyectil, ¿no?, que se usaron para la caza. Y digamos las otras puntas, o los otros sitios arqueológicos tempranos en el norte de América, que también están referenciados en esta imagen. Esta cosita que me confunde un poco. Pero tenemos, por supuesto, todos los hallazgos arqueológicos que se han realizado en Sudamérica, en donde, por supuesto, las fechas incluso son más antiguas. Por eso mencionaba las fechas de Chiribiquete, que aun cuando apenas tenemos dos, una, la de Tomás Van der Hamen y Gonzalo Carreal, pero recientemente hay una fecha del profesor Gaspar Morcote en el sitio del Guaviare, en Darindosa, en el Tepuye de Cerro Azul, con una fecha todavía más temprana de las que se han encontrado, y ahí teníamos una fecha, pues también investigada por Gaspar Morcote, de 12.000 años. Pero ahora empiezan a aparecer también fechas de 19.000 años en estos sitios. Entonces, estos son los sitios en Sudamérica con fechas tempranas. Y una de las más representativas es el sitio de Monteverde, en donde, digamos, se considera que la fecha más temprana para ese sitio era de 12.000 años. Sin embargo, aparece una nueva fecha de 19.500 y otra de 33.000 años, que son las fechas que empiezan a ser problemáticas, que no todos los investigadores, por supuesto, acogen. Y esa de 33.000 años, pues se acerca mucho a unas fechas ubicadas en Pedra Curada, en el Brasil, de 32.000. Esas fechas
son, digamos, discutidas ampliamente en el contexto de la arqueología mundial, pero desde mi punto de vista, pues, bien podrían ser, digamos, fechas, o más bien, todavía no tenemos el panorama completo, y eso sucede en toda Sudamérica en términos arqueológicos, de los temas de poblamiento temprano. Y en esos periodos, quisiera referirme ahora a, bueno, este es el sitio de Monteverde, como les decía, uno de los sitios emblemáticos de Sudamérica, con una fecha temprana, un sitio de estación donde se encontraron varios restos arqueológicos de importancia. Y para el caso de Colombia, pues empezamos a tener, por supuesto, modelos de poblamiento temprano que nos indican que el poblamiento principalmente se dio en este contexto por los valles interandinos. Estas son las propuestas de Correal, principalmente en la década de los 80 y 90, pero esas propuestas empiezan a nutrirse, por supuesto, de nuevos hallazgos arqueológicos. Este es el sitio emblemático de Laura, que queda en el altiplano cundiboyacense, cerca de Zipaquirá, y en este sitio Correal encuentra, digamos, evidencias tempranas de cazadores recolectores, que son estos grupos, digamos, discretos en número, grupos de 20, 25 personas, que tienen una itinerancia, es decir, una movilidad relacionada pues con la caza y la pesca y la recolección, ¿no? Es decir, esa movilidad muy vinculada a las formas de subsistencia. Y también, por supuesto, empieza Correal y Van der Hamer a proponer la relación de estas poblaciones con el clima, los cambios de clima y vegetación en esos tiempos. Veníamos de este modelo en el que se presenta el último periodo glacial, que como les dije está en esplendor entre 75.000 años y más o menos 20.000, aunque algunos aseguran que se extiende hasta 14.000 años antes del presente. Y en esos periodos, pues sobre todo en estos periodos tempranos, pues no hay población humana en América todavía, pero empieza, digamos, la discusión sobre las posibilidades de ocupación humana entre el 18.000, 19.000 y el 14.000, en una época en donde las condiciones de clima, de temperatura, empiezan a mejorar. Y se dan de todas maneras unas variaciones, ya digamos, por supuesto hay cambios en la fauna, empiezan a extinguirse la fauna de mamíferos grandes, lo que conocemos como la megafauna, y hay la discusión de si esa extinción de megafauna está relacionada con el poblamiento temprano de grupos humanos. Y en algunas ocasiones se dice que en particular el mastodonte, su extinción, al menos en el norte de Sudamérica, tuvo que ver con ese poblamiento, con esa caza temprana que realizaron estos grupos humanos en lo que actualmente conocemos como Colombia. Y están estos dos sitios que permiten a Correal y a Van der Hamer proponer ese modelo de la relación de una época de cambios, primero de mejoramiento de clima, de temperatura, con pequeñas variaciones entre el 14.000 y el 10.000, es decir, cuando comienza el Holoceno, es decir, a finales del Pleistoceno hay unos cambios, bueno, en grueso se mejora el clima, se mejora la temperatura, pero digamos de manera más fina, en una escala más detallada, temporal, ellos identifican cambios, pequeños cambios que llaman en ese momento los interestadiales. Entonces por eso hay un interestadial de Laura y un interestadial de Tequendama que ellos han identificado o que propusieron como modelo de interpretación de ocupación humana temprana. Ahí se encontraron pues artefactos líticos en esos dos sitios que son emblemáticos para la ocupación humana temprana en Colombia, líticos fundamentalmente, y restos óseos tanto humanos, pero particularmente restos óseos de animales, que eran, digamos, los animales que estaban siendo consumidos. Y empieza también a verse, digamos, unos cambios en esa fauna que se estaba consumiendo. Cuando el periodo climático, según Correal, mejoraba, entonces el altiplano, en términos de vegetación, estaba era más profuso el bosque. Cuando el clima se volvía más seco, un poco más frío,
la vegetación era más abierta y de gramíneas. Entonces, esos cambios también hacían posible que hubiese cambios en la fauna, ¿no? La fauna disponible. Y por eso es que plantean ellos que en esos periodos donde el bosque estaba más denso, ¿no? Bosques de alisos, de robles, cuando estaba más denso, entonces era menos posible la caza, por ejemplo, de animales como el venado, ¿no? Que el venado, ellos proponen que eran de áreas más abiertas. Cuando los climas eran más abiertos, perdón, la vegetación era más abierta, el clima era más seco, entonces se favorecía la captura de venado, ¿no? Y en los sitios arqueológicos encuentran esa relación, ¿no? Y sobre todo entre el 14.000 y el 10.000, más o menos, ese periodo, en ese periodo, estos dos sitios estuvieron ocupados, el Tequendama y el lago. Tequendama, que queda allí en el municipio de Cibate, cerca Soacha, cerca al salto de Tequendama. En ese sitio es que se encuentra, digamos, pues un importante número de artefactos líticos y de restos óseos que le permiten a Correa y a Van der Hamen plantear ese modelo de la relación de clima, cambio de vegetación y disponibilidad de fauna para la captura y el consumo. Entonces, en esos periodos en donde hay mayor posibilidad de acceso a venado, por ejemplo, entonces se encuentran, digamos, una gran cantidad en esos periodos de restos óseos de venado, casi mayores al 50%. Y en el periodo seco, un mayor número de roedores y de fauna pues, asociada con áreas abiertas, encuentran, digamos, un mayor número en las secuencias climáticas en donde el clima es más seco y más frío, porque se da un periodo pequeñito, que llaman interestadial, en donde el clima, digamos, se vuelve más frío en esas épocas, y por eso es que, digamos, plantean este modelo. Aquí estamos presentando justamente eso, el interestadial de Susacá. Bueno, después del 14.000 el clima mejora notablemente, pero en estos interestadiales, que son periodos más cortos, es donde el clima cambia, la temperatura cambia, la humedad cambia, y por ende la relación entre clima y vegetación, pues también, digamos, suscita que los bosques tengan un comportamiento particular. Entonces, entre el 13.000 y el 12.500 se registra ese pequeño periodo frío de corta duración, que era el que les estaba mencionando, y después viene lo que ellos denominan el interestadial de Guatire, que es entre 2.500 y 11.000 años. El clima vuelve a mejorar, dando, digamos, como resultado un clima más templado. Y ahí es donde hay presencia de bosques, alisos, encenillos, robles, y hay un aumento de la temperatura y de las precipitaciones. Finalmente está el estadial del agua, que es entre 11.000 y 10.000 años, en donde el clima nuevamente tiende a ser más frío. Y en estas secuencias de pequeños cambios climáticos es donde, en efecto, bosques y fauna se vuelven, digamos, hay una movilidad en un cambio más bien, y las poblaciones humanas se están adaptando, digamos, a esos cambios. Y es lo que, digamos, yo enfatizo en esta presentación, cómo las poblaciones humanas, no solamente aquí en el altiplano, ahorita vamos a seguir hablando del altiplano, después voy a hablar un poco de las tierras bajas del norte de la zona de la depresión momposina, para, digamos, ver cómo es que las poblaciones a lo largo de unos periodos específicos empiezan, digamos, a adaptarse o a hacer cambios específicos de acuerdo a los pulsos y a los pulsos de inundación y a los cambios de clima. Este es el sitio de Tequendama, que les mencionaba, otro de los sitios emblemáticos investigados por Correa y Van der Hamen, que tiene una fecha de 12.500 años, y los periodos de cambios climáticos que les había ya mencionado. Estos son los artefactos líticos que se encuentran. Hay una característica, una diferencia entre los artefactos de los periodos, ¿no? Cuando había, digamos, la relación de estos, más bien, en el sitio de Labra encuentran unos materiales arqueológicos, específicamente raspadores hechos en roca y elementos para corte,
menos especializados que unos que encontraron en cambio en Tequendama, y esto le permite a Correa plantear, digamos, dos tradiciones. Por eso la llama la tradición abriense y la tradición tequendamiense. En la tradición tequendamiense pues encuentra él una mayor especialización y por eso, digamos, unas herramientas todavía más trabajadas en términos de percusión y presión para lograr bordes adecuados para el corte y la preparación, pues el corte de pieles y la preparación de material vegetal. Como les mencionaba hace un momento, las hipótesis que planteaban ellos de poblamiento temprano siempre favorecían en su modelo que esta penetración se dio por los valles interandinos, donde había, digamos, posibilidades de esta fauna grande, esta megafauna, solo que en, digamos, pocos sitios se han identificado, dadas las características de suelos de estos lugares, donde, digamos, se ha perdido en muchos casos, por ser una llanura aluvial, porque se ha perdido en algunos casos esos suelos que permitieron, digamos, alojar los sitios estratificados, y hoy encontramos la mayoría de esos sitios en superficie. En cambio, en la zona de altiplano, en las zonas andinas, ha sido más, digamos, los hallazgos han sido mejor documentados, tanto en las cordilleras central como en la cordillera oriental, y por eso, digamos, los sitios no solamente investigados por Correa, sino por muchos otros investigadores, por ejemplo, de Antioquia, Javier Aceituno, Nicolás Loaiza, han hecho unos hallazgos muy interesantes en estas zonas de la cordillera central. Y el modelo entonces de ocupación temprana empieza a variar, no solamente considerando los valles interandinos como esas zonas de penetración, sino que también los sitios andinos y altoandinos como esos sitios posibles de ocupación humana temprana. Y ahora también entonces está el modelo de ocupación humana de las zonas del Amazonas, de los bosques húmedos tropicales. Ahí los sitios más tempranos se habían identificado en el medio Caquetá, cerca de Araraquara, en unas investigaciones que realizaron Inés Cavalier, Luisa Fernanda Herrera y su equipo de Fundación Erigay de ese entonces. Y ese sitio se convierte también en uno de los representativos para hablar de esta relación de la ocupación de estos grupos humanos itinerantes con su medio. Y eso a partir de los hallazgos arqueológicos profusos que hay de palmas, unos restos vegetales de palmas que han sido analizados por el profesor Gaspar Morcote de la Universidad Nacional, y quien hoy en día todavía hace las investigaciones más importantes que se desarrollan en términos arqueológicos en esa región, y que plantean, por supuesto, unas hipótesis interesantes sobre el uso de palmas en tiempos tempranos. ¿Por qué encontramos, digamos, de manera tan profusa palmas en estos contextos, al menos de entre 7.000 y 8.000 años antes del presente en el medio Caquetá? ¿Por qué la disponibilidad, es acaso la disponibilidad de palmas, digamos, la que permitía que estas poblaciones estuvieran seleccionando específicamente estas especies, o en efecto sus prácticas de consumo, de uso de recursos estaban vinculadas con esa selección? Entonces ahí vienen, digamos, unas hipótesis muy interesantes incluso sobre la dispersión de esas palmas, de esas mismas especies hoy en día. Ellos plantean, el grupo de Gaspar, plantean que incluso alguna distribución contemporánea de esas palmas de hoy día, esas distribuciones de hoy en día, están vinculadas con ese uso de hace 8.000 o 7.000 años. Y esa es una hipótesis interesante, es decir, porque podemos empezar a decir, bueno, las distribuciones, principalmente en el Amazonas, de esos bosques, tienen un componente humano que inició en tiempos muy tempranos. Es algo, digamos, que los ecólogos quizás hoy en día pues estarán integrando dentro de sus hipótesis distribucionales de plantas. Además nos permiten también entender cuál es la profundidad temporal de ocupación humana en esos territorios. Y está también los sitios de Chiribiquete, que recientemente, digamos, fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial, y que también, digamos, arroja solo la fecha temprana que les mencionaba hace un rato, obtuvo
Correal, Van der Hamen y Carlos Castaño Uribe en Chiribiquete, sino que también, digamos, empieza a plantear también hipótesis sobre estos cambios de clima. ¿Por qué? Porque en algunos casos las pinturas de Chiribiquete empiezan a mostrar una fauna que no es necesariamente común en bosques húmedos tropicales. No solo el venado, sino que hay otra fauna que incluso algunos, el mismo Gaspar plantea a manera de hipótesis, ¿será que es megafauna? Porque no es nada raro que dentro de estos cambios de clima y vegetación, estos pequeños cambios que se dieron entre el 14.000 y el 10.000, esos cambios de temperatura que hicieron que la vegetación, por supuesto, también se desplazara de alguna manera de sus ámbitos tradicionales, pues permitieron en algún momento, por supuesto, también digamos, el tránsito de una fauna que no era necesariamente la que posteriormente aparece, digamos, es común en estos bosques. Claro, son hipótesis que faltaría comprobar con hallazgos específicos de megafauna asociada a sitios arqueológicos. Ahorita las hipótesis están planteadas a partir de las pinturas rupestres, que entre otras la pintura rupestre en el Chiribiquete es una pintura hiperrealista, es decir, dibujaron, pintaron en estos paneles la fauna que estaban en efecto, digamos, con la cual estaban interactuando. Ahí hay muchas escenas pues, de caza, escenas de rituales, en fin. Claro está que la secuencia, digamos, pues, como todos saben, es muy dificultoso fechar sitios de pintura rupestre, siempre se fechan a partir de los hallazgos arqueológicos que podamos excavar en esos sitios, pero no es posible, al menos hasta ahora. Ahorita estamos haciendo las primeras pruebas de fechamiento de pintura rupestre en Mendoza y en Tierra Adentro. Justamente hace 2 semanas acabamos de llegar de campo obteniendo muestras de pintura para fechamiento por electromagnetismo. Si se logra, sería, digamos, el primer caso de fechamiento de pintura directamente, porque hasta el momento, pues con carbono 14 no es posible fechar pintura rupestre, y porque ahí hay una secuencia muy larga, ahí hay una secuencia, estas son las pinturas de Chiribiquete en la parte norte, es el polígono del parque natural, y el que está incluido en la lista de Patrimonio Mixto de la Humanidad, en donde las pinturas están principalmente localizadas. Aquí alcanzamos a ver, digamos, todos los tepuyes, las zonas de tepuyes, pero en esta zona es donde encontramos un mayor número de pinturas. Y ahí, en ese lugar, es donde pues, Carlos Castaño ha hecho sus investigaciones, y estas son las pinturas que son, digamos, encontradas en esos paneles, unas pinturas que, ya lo mencionábamos en otra conferencia, enfatizan mucho o pintan de manera muy profusa el jaguar. Entonces hay una serie de hipótesis de la relación de estas poblaciones a lo largo de una secuencia de larga duración con el jaguar y la jaguaridad amazónica. Entonces este es el panel principal, que está pintado incluso hasta más de 10 metros de altura, en unos tepuyes, en unos paneles rupestres que están ubicados en las partes medias de estas grandes paredes que conforman los tepuyes de Chiribiquete, que en realidad, digamos, son sitios de difícil acceso. Estas son, digamos, otras de las pinturas. Entonces se ve una pintura muy realista, distinta a la que empieza, digamos, a la que encontramos en la zona de Mendoza, que también es pintura sobre tepuyes, pero que empiezan a integrar, digamos, ya unos elementos más geométricos, en fin. También hay pintura de fauna local, pero acá es donde ya se han empezado a encontrar, digamos, estas figuras que, digamos, en las primeras hipótesis recientes, plantean esta posibilidad de cambios en vegetación temprana me refiero entre el 14.000 y el 10.000, o quizás antes, entre el 19.000 y el 14.000,
unos cambios de temperatura y humedad que hicieron que la vegetación pues también, digamos, tuviera una distribución distinta a la que tenemos hoy y posibilitara, digamos, el tránsito de fauna como el venado, que ahí hay pintura de venado, y pudiese, digamos, capturarse para el consumo de estas poblaciones tempranas en el Chiribiquete. Esta es la secuencia de fechas y de estratos que identificó Carlos Castaño y Tomás van der Hamen en la década del 90. Posteriormente, digamos, en esta secuencia que les estoy contando de los cambios de clima y vegetación en el altiplano, pues viene, digamos, ya las ocupaciones más tardías, más o menos entre hace unos 3.000 a 4.000 años, pero ya de grupos sedentarios en el altiplano, es decir, poblaciones anteriores a los muiscas, que ocuparon esta zona, pues, cercana, pues, la ocupación humana está principalmente en lo que corresponde a esta zona del altiplano, en el borde occidental, lo que hoy conocemos como los municipios de Soacha, Funza, Cota. Ahí principalmente estaba, digamos, esta ocupación. Y por supuesto, digamos, ya estamos hablando de 3.000, del 3.000 hasta el presente, donde el clima ya era más parecido al que tenemos hoy en día. Es decir, en esos últimos 3.000 años ya veníamos de un clima mejorado, digamos, unas condiciones digamos, más cálidas entre el 10.000 y el 3.000 antes del presente, y después hay una reducción de la temperatura a las condiciones que tenemos actualmente. Y en esas condiciones es que empieza a haber la ocupación humana sedentaria, que estamos vinculando principalmente a las ocupaciones previas a lo muisca y a las ocupaciones muisca. Entonces estos son todos los sitios más importantes. San Carlos es uno de los sitios más emblemáticos también, Tibanica, la Hacienda del Carmen, en fin, hay varios sitios, ya han sido investigados por varios profesores de la Nacional, de los Andes, en el mismo instituto, varios investigadores han tratado estos sitios, pero me voy a referir específicamente, digamos, a esa relación de estas poblaciones con un medio muy particular como es la del río Bogotá, que hoy en día incluso tenemos la posibilidad de encontrar, si ustedes ven algunas imágenes a través de esta aplicación de Google Earth, imágenes que nos muestran esa relación antigua de las poblaciones con el río. Y volvemos a repetir, en unas condiciones climáticas muy similares a las que tenemos actualmente. Y esa relación se ve a través de la construcción de canales y camellones. Hoy en día quedan los últimos vestigios en el humedal de Torre, que es el humedal que queda al norte de Bogotá, por la autopista, que incluso la autopista lo corta, ese humedal lo corta de manera transversal. Ahí todavía hoy en día se encuentran algunos de estos camellones que podrían tener entre 3.000 hasta 1.500 años antes del presente. Y fueron los sitios en donde fue posible una agricultura en campos elevados, que digamos eso es poco común en la agricultura, en áreas de inundación, que es poco común en la agricultura contemporánea. Realizar, pues estas eran áreas de amortiguamiento del río, ¿no? Son hoy en día todavía, solo que hoy la solución ingenieril que tenemos hoy en día pues ha reducido, y la urbanización por supuesto ha reducido esos espacios drásticamente, notoriamente. Pero entonces, en esos sitios es donde se pudo hacer, digamos, este sistema. Que hay, este sistema también se encuentra o se encontró en el Alto Lago de Titicaca en el Perú, en los llanos de Mojos en Bolivia, en Venezuela hubo algunos casos, en Ecuador en el Guayas, en el norte de Colombia ahorita vamos a ver el caso de la depresión Momposina, y en México en la zona, pues en el área Maya. Digamos, son los casos más emblemáticos en América de campos elevados para la agricultura. Y se dan para posibilitar
una agricultura principalmente relacionada al cultivo de tubérculos, al maíz, ¿no? Que ya por supuesto aparece en el altiplano en estos periodos de tiempo, y es decir, se deja ya, o más bien, la agricultura pasa a ser preponderante, aunque había por supuesto caza y recolección, pero distinto a las ocupaciones tempranas, en estas la agricultura tiene, digamos, un rol importante en las economías de estas poblaciones ya más tardías. Este es uno de los sitios, es la Filomena, cerca de Guaymaral, en donde Ana María Boada, una arqueóloga colombiana, está la Filomena, encuentra y hace un corte de estos camellones para identificar las secuencias y las cronologías de ocupación y cultivo en esas zonas. Maíz, este es un trabajo de Braida Enciso, es uno de los, digamos, de los cultivos más importantes que aparecen en esta zona, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar que el maíz pues es una de esas plantas representativas de la ocupación humana. Y lo digo básicamente porque el maíz, más atrás de 7000 años, no existía como planta silvestre, ¿no? El maíz es resultado de un cruce de dos especies silvestres, una es conocida como el teosinte en Mesoamérica, y a partir del cruce de estas especies por las poblaciones mesoamericanas, pues empiezan a aparecer los primeros rudimentos de maíz ya más parecidos a lo que conocemos hoy en día, aunque su tamaño era muy pequeño. La fecha más antigua para maíz está en 7500 años en la cueva de Guilanaquitz en Oaxaca, en México, ¿no? Para un resto de maíz seco. La conservación en seco en nuestros contextos colombianos, en cambio, no es muy poco posible, porque aquí la humedad de los suelos, la humedad neotrópico, hace que la conservación de restos secos sea más compleja, diferente a lo que sí sucede en México. Y entonces, además el maíz, digamos, en este tema, digamos, de la intervención humana en la vegetación, el maíz es digamos, de las pocas plantas que se puede cultivar entre los 0 y los 3000 metros de altura, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Unas poquísimas plantas logran esta adaptación, digamos, tan amplia a diferentes ambientes. Entonces, en estas condiciones, claro, ya estamos hablando de unos climas, vuelvo y repito, muy similares a los que tenemos hoy en día, pero el maíz pasa a ser una planta representativa y fundamental en las dietas de todos los pueblos americanos, ¿no? Y las tríadas, por ejemplo, de maíz, frijol y calabazas, fundamentales sobre todo para las poblaciones mesoamericanas y del norte de Colombia. Ahora vamos a hablar digamos, el caso, un caso para hacer una comparación con las tierras bajas del norte del país, es la zona de la depresión Momposina, ubicada aquí en los departamentos de Córdoba y Sucre. Esta es la zona de la depresión Momposina, que es una zona de ciénagas, de espejos de agua permanentes, y esa condición se la da la confluencia de varias fallas geológicas, ¿no? Y la llegada ahí de tres grandes ríos, el Magdalena, el Cauca y el San Jorge, que hacen, digamos, que sea posible esta condición natural de espejos de agua permanentes, de ciénagas. Esa zona tiene una condición de inundabilidad de 8 meses al año, y así ha sido durante los últimos 10.000 años. Esto se sabe por un corte de polen que se realizó, un estudio palinológico que se realizó por Luis Fernanda Herrera por allá hacia principios de la década del 2000. Allá en el sitio de Boquillas se hizo una perforación para estudiar los últimos 20.000 años.
y se pudo comprobar que al menos los últimos 10.000 años, todo el Holoceno, las condiciones de inundabilidad eran muy similares a las que tenemos hoy en día, es decir, esos pulsos de inundación de 8 meses con aguas altas y 4 meses de aguas bajas. No es que desaparezcan las ciénagas, sino que hay algunos sitios se despejan de agua, de esos cuerpos de agua. Entonces eso crea, por supuesto, unas condiciones particulares para la siembra. Y esa zona estuvo ocupada durante más o menos 2000 años, entre el 1000 a.C. y 1200 después de Cristo, estuvo ocupada por poblaciones indígenas que en cambio tuvieron un manejo muy eficaz de esos ambientes, de esas condiciones naturales de la depresión Momposina. Hoy en día esta es una gráfica de esos pulsos de inundación en la zona de la depresión Momposina. Y aquí tenemos un cambio importante que sucedió en 2011, que fue el fenómeno de La Niña, en donde los espejos de agua estuvieron de manera permanente durante 2 años, ¿no? Que eso no sucede sino cierto tiempo, ¿no? Al menos no había sucedido desde 1972. Entonces es una secuencia, digamos, claro, aquí estamos trabajando con una escala muy detallada, ¿no? Porque los cambios de clima y vegetación pues tienen escalas mucho más grandes, como las que vimos hacia el inicio de la conferencia, con esto de los cambios de clima del pleniglacial y los interestadiales. Pero acá pues ha sido muy interesante, por supuesto, claro, cuando sucedió esto en 2011, pues sí hubo, digamos, un desastre natural debido a que la fauna que está, digamos, adaptada a esas condiciones, pues ya no tuvo alimento, y entonces sí, mucha fauna, sobre todo de micos de esa zona, pues murieron, ¿no? Y muchos árboles también, porque cuando están adaptados a condiciones de alta humedad, pues 2 años con espejo de agua permanente sí pues hizo que murieran muchísimos de estos árboles y tuviéramos una condición hoy en día de menos vegetación todavía. Esa zona entonces estuvo ocupada por poblaciones, bueno, esto fue lo que sucedió en ese fenómeno de La Niña. Esto que ven ustedes acá es un dique que construyeron más o menos en la década de los 90, pero ese dique pues no resultó eficaz, y todo lo que ustedes ven acá es el resultado de un movimiento de aguas incontrolado, que en cambio sí causó muchísima afectación en esa región. Y es ese modelo, digamos, ese modelo nuestro, que es muy común, el de la contención de las aguas. Estamos, digamos, acostumbrados a darle esa respuesta a los cursos de agua. Hoy en día es muy común de construir grandes diques, es decir, barreras para que las aguas no tengan la posibilidad de tener esos márgenes, esas áreas de amortiguamiento, sino que estén más restringidos. Y eso es lo que pasó justamente con esta construcción de este dique. El Cauca pues se desbordó, este es el Cauca, y esta es toda la zona de la depresión Momposina, que más o menos son casi 4 millones de hectáreas inundadas. Bueno, las poblaciones, por supuesto, contemporáneas tuvieron grandes problemas en ese episodio, pero en tiempos prehispánicos, pues el modelo, en cambio, distinto a la contención, que es lo que estamos nosotros acostumbrados hoy en día, el modelo prehispánico era el de la distribución. Es decir, se distribuían las aguas, no se contenían. Se distribuían a partir de este modelo de elevar los terrenos, muy similar a lo que vimos en el altiplano aquí cerca del río Bogotá, pero este modelo a gran escala, porque esta escala es, o más bien, los terrenos que se modificaron en tiempos prehispánicos llegaron por el orden de entre 300.000 y 400.000 hectáreas de zona modificada, es decir, no tiene comparativo, no hay un ejemplo similar en América, aun cuando mencioné que hay varios sitios que en tiempos prehispánicos realizaron este modelo de agricultura en áreas inundadas, pues aquí tenemos en Colombia el único caso en América con semejante extensión de zona modificada, de área modificada. Y el modelo pues básicamente era este, de elevar los terrenos para crear, digamos, unas zonas donde circularan las aguas, y en tiempos de aguas altas
pues las zonas podían, digamos, evacuar rápidamente las aguas en exceso y en tiempos de aguas bajas mantenían todavía una humedad relativa óptima para que las plantas crecieran de manera adecuada. Digamos, ese modelo favoreció eso. Y eso unido a que los suelos de zonas cercanas a cuerpos de agua son muy fértiles, dado que traen muchos nutrientes, recogen muchos nutrientes pues, de las partes altas, pues esta zona era, o sigue siendo hoy en día, muy adecuada para la agricultura. Solo que con estas condiciones de inundabilidad, el modelo eficaz es este. El de hoy en día, el que utilizamos hoy en día, en cambio, no es tanto, no es tan eficaz. Hoy en día las poblaciones solo siembran los cultivos de ciclo corto, es decir, los que se siembran y se cosechan en 4 meses. La patilla, en fin, algunas especies de maíz. Pero en cambio, con este modelo, ahorita miramos que se cultivó en esos canales en tiempos prehispánicos, en cambio sí permitía un cultivo durante todo el año, porque la elevación del terreno hacía o sea, que las plántulas o las plantas tuviesen el nivel adecuado de humedad, ni mucho ni poco, porque si hay mucha humedad, las raíces se pudren y la planta no prospera. Pero aquí sí tenía, digamos, la humedad adecuada para que la planta prosperara. Entonces este modelo pues, realmente sí fue eficaz para esos tiempos. Y en esa zona pues, se han identificado, por supuesto, secuencias de periodos secos y húmedos, es decir, también han habido cambios pequeños, aun cuando el clima ha sido muy similar al que tenemos actualmente. De todas maneras hay pequeños, ya la escala más fina nos indica unos pequeños cambios, ¿no? Y cuando hablo de escala fina me refiero a casos como el del fenómeno de la Niña, que son cambios anuales, ¿no? O interanuales. Cambios de vegetación, es decir, apenas cambia el clima, cambia la vegetación, y niveles de sedimentación variables. Entonces aquí hay ya una respuesta a unos cambios climáticos, aun cuando son más pequeños, más finos, sí las poblaciones están respondiendo a esos cambios en estas zonas. ¿Y cómo lo hacían? Digamos, a través de esos canales que se construyeron desde esta parte sur, cerca, digamos, al municipio de Ayapel, pasando por esta zona de San Marcos, todo esto es el departamento de Sucre, ¿no? Parte del departamento de Córdoba, aquí al sur, y en esta parte de la zona cercana al municipio de Majagual, ¿no? y el municipio de San Benito Abad, en Sucre. Todo esto que ustedes ven en este color, como rojo, es la zona en donde se construyeron esos canales y camellones. Y esto que ven en amarillito es lo que apenas hoy en día se conserva. Es decir, ya hemos hecho el cálculo que se conserva apenas el 9% hoy en día de la totalidad de esos sitios adecuados. Eso es dramático a la manera en que están desapareciendo por cuenta, y esta desaparición de canales y camellones se ha dado en los últimos 30 años. Porque esta reconstrucción, la cartografía de todos estos canales y camellones, la hemos hecho a partir de las fotografías aéreas de los años 40. Es decir, en los 40 estamos seguros que los canales todavía estaban en su totalidad. Y es a partir de esa fecha, más o menos hace 30 o 40 años, que empiezan a desaparecer de manera muy rápida. Y eso por cuenta de niveles de sedimentación altísimos. ¿Y por qué se dan esos niveles de sedimentación altos hoy en día? Por, digamos, el uso del suelo que tenemos en las zonas andinas. Todos esos sedimentos que se recogen de los ríos que están aquí en los Andes, pues van a ir a parar a esa zona. Es decir, esa sedimentación fina va a ir a parar a esa zona. Y los camellones empiezan a sepultarse. Es decir, hay muchos camellones. Claro, está el principio básico de la arqueología de la superposición de capas, y esa sería una capa más, pero lastimosamente estamos, digamos, perdiendo gran parte de la visibilidad, al menos en superficie, de esos sitios. Otros están desapareciendo por cuenta de las actividades agrícolas mecanizadas. Allá se siembra arroz hoy en día. Y también por cuenta de una ganadería intensiva,
allí la ganadería es trashumante, es decir, cuando hay periodo de niveles altos de inundación, es decir, los 8 meses al año que está inundada la zona, la ganadería sale de esa zona a tierra alta. Y cuando está en el periodo de 4 meses, niveles de inundación más bajos, la ganadería regresa. Es una ganadería trashumante que también, digamos, son casos particulares en Colombia. Y estos son, digamos, apenas algunas de las fotos. Esta es una fotografía tomada por el Banco de la República en 2008 de los canales y camellones. Aquí tenemos una casa gigantesca de estas donde cuidan el ganado en tiempos de transhumancia. Solo la muestro para decirles que la escala de esto es enorme, es decir, estos son canales y camellones realmente gigantescos que uno estando en el sitio no ve de manera tan clara, solamente ve, digamos, la ondulación de los terrenos, pero el ordenamiento de esos sistemas solo se ve desde el aire. Y ahí es cuando uno piensa que el ordenamiento, que hoy llamamos ordenamiento territorial, pues comenzó en tiempos muy tempranos, porque esta es la organización del espacio disponible para la agricultura y también seguramente para la pesca, porque las estrategias de pesca, bueno, que había una pesca abundante. Ahorita muestro las especies de peces que se capturaban allí. Seguramente el sistema también favorecía una pesca en esos lugares. Por acá se ven estos tiempos de aguas bajas. Estas fotografías son en tiempos de aguas bajas todas. Aquí están todas las zonas de camellones. Y los árboles hoy en día, por eso ustedes ven acá como unos interlineados, ¿no? Están llenos de vegetación porque son árboles robustos que todavía están creciendo en esas zonas de camellones. Es decir, el sistema hoy en día sigue funcionando, al menos para que la vegetación de bosque siga creciendo. Y esos eran los sitios de control de aguas y cultivo. Pero también estaban las zonas para la vivienda, que son estos pequeños parches que también se ven con bosque. Vuelvo y repito, porque se favorece, esas plantas crecen muy bien en las zonas elevadas, y ahí esas elevaciones se construyeron en tiempos prehispánicos para la vivienda de los grupos de ese entonces. Es decir, allá es fácil hacer arqueología porque uno dice, en donde hay parche de bosque hay sitio arqueológico, distinto a lo que sucede en otras partes del país. Todos estos son sitios arqueológicos. Y aquí tenemos pues otros ejemplos de los canales y camellones realizados en esas zonas. Al menos hemos identificado 5 tipos de canales distintos. Los que estaban en la parte, digamos, inicial o en la parte alta del río San Jorge, funcionaron seguramente para frenar la fuerza de las aguas en temporadas altas. Frenaban la fuerza de las aguas y ya las aguas más calmadas se distribuían al resto de la zona inundable. Habían canales perpendiculares a todo el curso del San Jorge. El curso del San Jorge cambió, o sea, en tiempos prehispánicos el San Jorge corría por un lado específico. Después del 1200 el río migró, ¿no? Y es por donde corre hoy en día el río San Jorge. Y había también canales cortos cruzados cerca de las unidades de vivienda donde ellos pues habitaban. Había una manera de habitar concentrada y una forma dispersa de viviendas. Las formas dispersas normalmente se ubicaban en donde estaban cultivos, o que nosotros presumimos de manera de hipótesis, los cultivos extensivos, cultivos como el maíz. Y en las zonas cercanas a la vivienda habían canales corticos, pequeños, seguramente para el cultivo de especies para el uso doméstico. Entonces hay todo un modelo, estamos nosotros proponiendo, de agricultura, tanto para abastecer a la comunidad como para abastecer
a poblaciones más lejanas. Estos son los sitios de vivienda, y estos son algunos de los sitios de canales y camellones en las zonas de ciénaga. En las zonas de ciénaga la configuración es particular, pues es este entrecruzado que ustedes ven acá, son todos cruzados en áreas de ciénagas, y ahí hemos encontrado específicamente cultivos de maíz en nuestros análisis de columnas de palinología. Quizás, vuelvo y repito, manera de hipótesis, quizás los requerimientos de abastecerse de maíz a gran escala tenían que ver con la construcción de este tipo de canales en zonas de ciénagas, que son este tipo de canales. Y las plantas que hemos identificado en esos lugares, hemos identificado palmas, como la palma de corozo, hemos identificado especies frutales, como el maracuyá, las calabazas, la batata, calabazas, maíz, identificamos, especies de ají, yuca, coca en el 800 después de Cristo. Estos son los métodos en que nosotros identificamos esas especies, es a través de polen. Aquí está el polen de algunas de esas especies. Y el modelo de ocupación básicamente es este. Aquí corría el río San Jorge en esa época, se construían los canales y se elevaban los terrenos para la habitación en patrones distintos. Este patrón es lineal, siguiendo los cursos de los ríos o siguiendo cursos pequeños de agua, pero ese era el patrón básico de ocupación de esa zona. La zona ocupada, ya les había mencionado, casi todo lo que era el antiguo curso del San Jorge. Hoy el San Jorge corre en este sentido. Y bueno, este mapa tiene todavía uno que estamos realizando que nos indica cómo eran los canales en este sector. Y en estos sitios que ven ustedes en punto rojo, es donde hemos hecho nuestras columnas de polen, nuestros estudios para palinología, para identificar las plantas cultivadas. Recordemos que todas las plantas con flores pues, que dispersan polen. El polen tiene diferentes mecanismos de dispersión, pero en muchas ocasiones cae el polen a los suelos y ahí queda sepultado, y es como la huella digital de cada planta. Es decir, cada polen corresponde a una especie particular. Por eso es que podemos identificar qué plantas se cultivaron en esa época. Además, por supuesto, con el complemento de fechamiento de carbono 14. Y este es un perfil de polen típico de esa zona. Pues aquí no tenemos información, pero esto sería, digamos, la parte superior, el presente, y aquí estamos hablando, en este caso, de hace 1000 años. Y aquí, ahí en verde representaba el bosque y en amarillo está representada las especies vegetales de áreas abiertas. Y vemos un comportamiento, al menos en este periodo, muy equilibrado entre áreas abiertas y bosque. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto, cuando estaba esa zona cultivada con especies como las que ya les mencioné, de todas maneras había una fuerte representación del bosque, distintísimo a lo que tenemos hoy en día. Esa zona hoy en día, como todos la conocemos, es una zona muchísimo más abierta, es decir, poco bosque, y eso por cuenta del modelo de manejo de esos medios. El modelo de manejo de esos medios hoy en día son pastos, o gramíneas, o especies bajas, no arbustivas, y en cambio en el pasado era un equilibrio. Y acá se ve el descenso dramático en los últimos, esto corresponde al siglo XVI, en donde hay pues, la incorporación del modelo español de uso de los suelos y de los bosques, es decir, es de naturaleza extractiva, tala, y es cuando ese paisaje comienza a ser más similar a lo que tenemos hoy en día, en el siglo XVI. Y eso no ocurre solamente en esa zona, ¿no? También ocurrió en los Andes. ¿Sí? El modelo de ocupación y de uso del suelo cambió dramáticamente y fue mucho más parecido, comenzó a ser más parecido a lo que tenemos hoy en día, que son áreas abiertas.
Y las especies de peces que hemos encontrado en los sitios arqueológicos de esa zona son estas. Hay 9 especies diferentes. Hoy en día esas especies no están todas, solamente hay algunas y se han introducido otras nuevas. Ya incluso uno le pregunta a algunas personas locales si conocen la totalidad de estas especies y dicen que no, que ya no están en la dieta ni en la pesca actual de esa zona. Los peces los identificamos a partir de los restos pues, de espinas y de vértebras y de huesos del cráneo del pez, ¿no?, que están en los basureros de los sitios prehispánicos. Así es que los identificamos. Y estos son los 4 tipos de canales que encontramos en esa región. Entonces, que son los largos que les decía que estaban ubicados en las cabeceras de los ríos para frenar la fuerza de las aguas, las que estaban ubicados en los zonas de meandro, que se conocen como espina de pescado, y las zonas, los canales y camellones que estaban en las zonas de ciénagas, y los que estaban perpendiculares a los cursos principales de agua. Esos son como los principales sistemas, apenas ejemplos de plataformas enormes que todavía no han sido excavadas, no sabemos para qué estaban destinadas esas plataformas tan grandes, porque las plataformas para vivienda normalmente eran más pequeñas. Otros ejemplos de los sitios. Este es el sitio de San Pedro, ubicado en la parte sur de un caño que se conoce como Caño Rabón, y ahí hemos estado haciendo investigaciones con el colega Schneider Rojas de la Universidad de Antioquia. En esta zona hemos identificado depósitos profundos de hasta 3 metros de profundidad con los restos óseos que ya les he mencionado, sobre todo de tortuga, de icotea y de un animalito que llaman allá poncho, que se parece mucho al chigüiro. Ahí están las secuencias de ocupación del sitio. Ese sitio tiene entre 600, fue ocupado entre 600 y el 800 más o menos después de Cristo. Pero tiene una particularidad, ese sitio nos ha llamado mucho la atención porque es un sitio que estuvo cercano a un complejo de canales y camellones muy intrincado. Y hay una concentración de plataformas de vivienda que nosotros hemos llamado poblado. Olvidé mencionar que esta zona ha sido investigada de manera importante, la investigaron en la década del 80-90, Clemencia Plaza y Ana María Farquete. Ellas fueron, digamos, las pioneras en la investigación arqueológica de esa zona. Fueron quienes plantearon las primeras secuencias tipológicas de cerámica de esa zona, plantearon las primeras hipótesis sobre poblamiento de la depresión Momposina y fueron quienes sentaron las bases científicas, arqueológicas de esa región en esa época. Hoy en día, pues retiradas de la arqueología en esta zona, o cuando no de la producción científica, por supuesto, siguen trabajando de manera muy juiciosa. Pero bueno, posteriormente venimos nosotros a realizar las investigaciones con el colega Schneider en esta zona y este sitio nos llama mucho la atención básicamente por lo que les estaba mencionando, muchísimos sistemas de canales, ¿no? Y hicimos unos cortes en uno de los camellones y encontramos nuevamente estos indicios que nos permiten pensar un manejo del medio, un manejo de las inundaciones y de los cambios de los pulsos de inundación en esa zona. Aquí, digamos, el camellón que se observa en superficie, el último camellón, pero no se ve muy bien en la imagen, pero acá tenemos otro camellón todavía más profundo, lo cual nos indica este fenómeno, es decir, que ellos también se enfrentaban a estos cambios de clima, estos cambios de clima interanuales, estos pulsos de inundación de 8 meses o fenómenos de la niña como los que ocurrieron en 2011. ¿Y por qué lo decimos? Porque acá hay niveles, digamos, hay un camellón sepultado más antiguo que este que encontramos, digamos, visible en superficie, y niveles de sedimentación muy altos, ¿no?, en un periodo de tiempo muy corto. Esos niveles de sedimentación altos están vinculados con inundación prolongada y altos niveles de, digamos, o lluvias prolongadas.
ahí estamos identificando pues, las especies vegetales cultivadas y pues corresponde muy bien a lo que hemos encontrado también en las otras zonas. Entonces, ahí digamos para terminar, el manejo del medio, los cambios ambientales, por supuesto sucedieron en el pasado cuando las poblaciones humanas empezaron a ocupar lo que actualmente llamamos como Colombia, en sus diferentes ámbitos: tierras bajas, zonas interandinas, zonas andinas, bosque húmedo tropical del Amazonas, es decir, todos los ámbitos. No hubo, digamos, un espacio que pudiéramos decir nosotros probablemente no fue ocupado, ¿no? Al menos la investigación arqueológica nos indica que todos los ambientes fueron ocupados, que los cambios de clima y vegetación en el pasado, que están documentados por los palinólogos, por los paleontólogos, tuvieron una respuesta en el pasado, tanto en las zonas de tierras altas como en las zonas de tierras bajas, como los casos que les acabo de presentar, que la agricultura fue fundamental para adaptarse a ciertos cambios, que la caza y la recolección en tiempos tempranos, por supuesto, también respondió o esos comportamientos de caza y recolección respondieron a esos cambios de clima y vegetación, y que la participación de estos grupos humanos en la transformación del medio, pues por supuesto fue no solo evidente, sino muy importante, y los encontramos en esas modificaciones antrópicas en el norte del país, también en el altiplano, y en muchas otras adecuaciones que quizás, digamos, la arqueología todavía no ha documentado. Hay un caso, sí, por supuesto, documentado por la arqueología, que son las tierras pretas, que se ubican en el Amazonas y que también demuestran ese manejo del medio. Es decir, recordemos que las zonas de tierras del Amazonas, aun cuando tenemos un bosque muy diverso, estos suelos son poco fértiles, es decir, una vez talado el bosque, se llegan hasta 2, 3 cosechas, pero después la fertilidad desciende dramáticamente. Y la manera de responder en tiempos prehispánicos a esa condición fue a través de los suelos antrópicos, a las tierras negras, perdón, a las tierras pretas, que es tomar material orgánico de los cuerpos de agua cercanos y enriquecer la fertilidad de esos suelos, y hoy en día podemos identificar esas tierras negras en los contextos amazónicos. Es decir, es toda una suerte de respuestas muy variadas, todas, de las poblaciones indígenas que ocuparon este territorio a lo largo de más de 12.000 años, respuestas a esos cambios de clima y vegetación. Muchas gracias. Si tienen preguntas.